tardes, buenos días. Si alguno se ha conectado desde el otro lado del charco, está en un uso horario diferente, como por ejemplo es Katiuska, que está ahora mismo en otro uso horario. Muchas gracias por estar aquí, gracias por haber encontrado el tiempo, las ganas y haber priorizado, entre otras obligaciones y compromisos, el estar aquí esta tarde para hablar de coaching ontológico. Esta es ya prácticamente el último taller de este año, del periodo de talleres de enero a julio. Nos esperan todavía algunas actividades que luego Gloria os recordará al cierre, antes de que llegue el 31 de julio y nos vayamos de vacaciones en agosto. Y retornaremos en septiembre, ya en el periodo congresual, del que os hablaremos justo a finales de julio, antes de irnos. Os presentaremos el congreso de este año, en qué va a consistir, cómo va a ser, de qué vamos a hablar, sobre qué vamos a conversar. Y esperamos que os haga tanta ilusión como nos hace a nosotros del comité ofreceros este programa, y que para nosotros ya es un regalo que venimos disfrutando desde hace ya unos meses. Sin más, dar la bienvenida a Katiuska. Katiuska Etxenagucia es Master Coach ontológica, está ubicada en Miami y trabaja en el área del sector inmobiliario. Es directora de la consultora Alas en Venezuela. Y nosotros tenemos relación con Katiuska sobre todo en su calidad de vicepresidenta de FICOP. Respecto a esto, destacaría de ella su capacidad para detectar oportunidades, para favorecer posibilidades y construir redes, y su gran capacidad para compartir con generosidad. Y sobre todo con entusiasmo, que es, digamos, la palabra con la que a mí antes me viene a la mente cuando pienso en Katiuska. Oigo el nombre Katiuska y el adjetivo que me viene es entusiasta. Así es que, con todo el entusiasmo del mundo, con todo mi agradecimiento y mi cariño, os dejo con Katiuska Etxenagucia para que nos ayude a conocer el coaching ontológico, todo lo que nos brinda, todo lo que nos ofrece, y cómo podemos ayudar a los demás con esta perspectiva, desde este camino. Muchas gracias, Katiuska, y gracias a los que nos acompañáis hoy aquí. Ay, Pilar, me dejaste con la boquita cerrada. Gracias por esa presentación. Y para mí es un gran placer pues estar en AECOP, a una asociación a que admiro profundamente, sobre todo por su hacer. Y creo que el día que nos reunimos hace un año, más o menos, nos reunimos en un desayuno donde estuvo FICOP, estuvo la presidenta, que es Itziar Oyarzabal, que está en Bilbao, estuvo Pilar, estuvo Acesco también, nos reunimos todos a conversar. Y yo creo que para mí ese fue el regalo más grande, y darnos cuenta que parecía que estuviéramos hablando lo mismo y apenas nos estábamos conociendo. Y yo creo que ahí yo quiero destacar que definitivamente gente y redes como las asociaciones son tan importantes para todos. Así que bueno, un agradecimiento por estar y realmente muy emocionada pues tenerlos a todos ustedes. La idea de esta conversación de hoy va a tener que ver con una más ir y venir. Yo siempre digo que yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí, y yo lo que voy a hacer simplemente a mostrar lo que me apasiona a mí el coaching ontológico y las ventajas que me ha traído a mi vida y que ha traído también, y lo he visto en mi empresa. Y simplemente para mí, yo voy a llevar una guía, van a ver que yo voy a poner como unas láminas, pero es para llevar una guía para mí, para que no se me olvide, porque me encanta conversar y que no se me olviden los puntos importantes que yo quisiera destacar hoy. Pero también quiero que sepan que vamos a hacer todo muy interactivo, o sea que si ustedes me dicen, uy, esta parte me encantaría que profundicemos, estamos aquí para hablar y para poder conversar, porque creo que es importante que podamos ver cómo podemos aportar y cómo nosotros del coaching ontológico podemos aportar a estos cambios globales, que para mí es un gran reto. Lo hemos visto, lo estamos viendo, y siempre voy a hacer una gran
exponente quizás del coaching ontológico, pero a la vez les diría que no es la única posibilidad. Yo siento que es una gran herramienta que aporta mucho al coach, es una gran parte, pero sí siento también que necesitamos otras áreas muy importantes para que realmente sean coaches profesionales los que intervienen en las empresas. Y esas son unas conversaciones que hemos tenido con Pilar, la continuidad de aprender, de seguir aprendiendo, porque esto es algo que si ustedes me preguntan a mí no se termina nunca. Yo creo que esto es algo que todo el tiempo vamos a seguir, digamos, agregando a nuestra cajita de herramientas todas las posibilidades. Simplemente hoy vamos a hablar de esto. Yo voy a mostrar unas láminas. Como les dije, es más que todo para yo tener una guía porque se me hace más fácil. Share, vamos a ver. Ok, me avisan si la están viendo. Ok, sí. Para ver cómo era que le iba a rodar. Ok, ¿la están viendo todos? ¿La están viendo? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, correcto, ¿no? Ok. Bueno, entonces, bueno, por supuesto aquí estamos y es el beneficio del coaching ontológico, transformando líderes y equipos de la era global. Y yo voy a empezar quizás con esta lámina. Y esta lámina quizás es lo que yo quisiera, y pueden abrir los micrófonos, ya que somos un grupo divino que estamos aquí compartiendo. Me encantaría si pueden abrir los micrófonos y decirme qué están observando ahí. O sea, si ustedes ven esa lámina, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué ustedes observan? Me encantaría pues escucharlos. Va a ser más cómodo que escribir. No sé, pues a mí pues compañerismo o unión de equipo es lo que me puede transmitir al ver así esa imagen. Ajá, Evangelina. A mí me sugiere un lugar cerrado, casi como una prisión, pero lo de las dos personas me llama la atención porque no sé por qué me imagino a una persona sola en esa prisión. Sin embargo, hay ahí ese símbolo de esperanza, ¿no? Que puede ser la ventana. Es decir, una cosa es el cómo nos podemos sentir encerrados en nosotros mismos o con límites, ¿no? Alrededor de nosotros, y sin embargo, pues siempre puede haber un atisbo de mm, esa oportunidad de la ventana que podemos ir hacia otra realidad más halagüeña, en principio. Me encanta, me encanta. ¿Qué más? A ver, ¿qué me dicen de este dibujito? Básico, además. Bueno, vamos a ver, vamos a conversar un poquito sobre este dibujo y ahí es donde yo voy a abrir, que es el coaching ontológico y hacia dónde va el coaching ontológico. Coaching ontológico, una de las cosas que abarca es que entendamos qué observador somos y dónde nosotros estamos observando. Y obviamente observamos desde nuestra cultura, observamos desde nuestro hacer, de nuestro ser, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vemos en el día, hasta te diría que observamos según el estado de ánimo que estemos. Y eso es lo que estamos observando. Y déjenme decirles que eso es un dibujo hecho en Botswana, eso fue hecho en un pueblo de África. Y más insólito todavía, y creo que sería un poquito más complejo, sería que estos dos muñequitos son dos personas y aunque ustedes no crean, esa muñequita es una mujer, porque es la que lleva la cesta en la cabeza, es una cesta. Y lo que ustedes ven de rayitas, que sería el ángulo, que tú dirías, bueno, está encerrado, el ángulo son los árboles, porque ya los árboles no tienen sino raíces, y eso lo hicieron así. Si se lo mostramos a un africano, porque él va a decir, ah, bueno, mira, sí, es un árbol, no es una cesta, o posiblemente otras cosas, porque ellos no tienen la identificación de la casa con la ventana, no la tienen, no existen. Y ahí es donde yo creo que es una de las cosas que nos lleva al coaching ontológico y es justamente en la observación. El coaching ontológico se basa en el cuerpo, emoción y lenguaje y cómo los tres están siendo coherentes uno con el otro. Y cuando nosotros empezamos a observar en el coaching ontológico, y creo que para mí, les confieso que para mí fue una de las cosas que más me movió en la vida, fue cuando pude ver lo de la escucha
y todo lo que es el lenguaje es generativo. Para el coaching ontológico, todo lo que nosotros hablamos genera realidades. Y todo lo que nosotros estamos generando en lenguaje genera realidades. Y les voy a contar una anécdota que lo viví en estos días. Yo soy gran admiradora pues, del país pues, de España. He estado varias veces, vengo raíces españolas, pero igualmente tengo como me gusta, me encanta ir para allá, me encanta pues estar en España. Y como tengo ya un poco más en la parte del lenguaje, para mí pues la parte del lenguaje ya lo conozco y sé por dónde cuando ustedes dicen expresiones, yo lo interpreto más como porque lo he vivido y he estado allá. Y me llamó mucho la atención en estos días, justamente haciendo este día de hoy, en las redes, que ahorita pues uno tiene acceso al mundo entero. Resulta que habían 3 muchachos españoles, un grupo de españoles, pero además muy bellos, muy animados, muy felices, paseando en Venezuela. Y estaban en unas zonas andinas, nosotros tenemos la cordillera andina y la zona andina, además es muy española, o sea, es muy blanca, es muy andina, es muy el estilo pues de los Alpes, pues es como bien particular. De hecho, hay pueblos que ustedes no lo crean, ustedes hay zonas de pueblo que la gente habla hasta castellano antiguo. Y tienen el camino de los españoles. ¿Por qué? Porque hubo muchos españoles que fueron para allá, se arraigaron allá, además nunca se movieron. Y además viven 100 y pico de años y son unos pueblos muy sanos. O sea, son pueblos que a veces vas a escuchar que hablan de vos, que hablan de usted. Vas a escuchar un español que a veces creemos que se está hablando mal y resulta que es castellano antiguo. Pero estos niñitos en Venezuela tienen una expresión muy grande que siempre dicen Dios te bendiga. O sea, cuando tú vas a tu mamá, te despides, dicen Dios te bendiga. Y resulta que estos niños estaban con estos españoles que estaban súper contentos, pero además con un amor que te digo, porque los seguí en varias cosas que los busqué, y tienen un amor por Venezuela que están impactados. Y en su emocionalidad total, por la emoción de ver que unos niños chiquititos brindan y son amables, ellos le dicen que Dios lo bendiga y que lo acompañe en el camino. Bueno, en su emocionalidad eterna, pero además con toda la felicidad, dijeron una expresión que es fuerte en su expresión, y quizás no lo va a decir mucho, pero sí fue así como que, bueno, la que sabemos mucho que a veces dicen, bueno, que sí en su madre y entonces que yo, qué felicidad total, pero la expresión fue tan dura para los niños que los niños no entendieron, porque además ellos son, tal cual como se lo dice, ellos lo interpretan. Entonces tú ves que esos niños cambian la carita y se ponen todos así como tristes, porque claro, la expresión fue así como me cae en su madre pero que las parió toda esta expresión, pero realmente para mí yo sé que era la emoción total del español. Pero imagínate para esos niños cuando lo escucharon. Y la verdad es que me inspiró mucho para el día que estoy hoy, porque yo digo, wow, cuántas veces nosotros desde la intención queremos dar todo y desde el otro lado nos lo recibe como nosotros queremos que sea recibido. Y ahí voy a ir a la escucha. Para mí la escucha fue mágica cuando lo estudié en ontología, porque me di cuenta que uno escucha con lo que interpretas más que con el ruido. O sea, vamos a poner, si ustedes escuchan una palabra y un eco que ustedes están escuchando con su oído, y eso es lo que ustedes replican. Y realmente la escucha es interpretativa, la escucha no es tan literal como nosotros queremos. Nuestro cuerpo lo recibe desde la interpretación y no esto. Y cuando nosotros empecemos a entender que la escucha viene desde ahí, empezamos a estar muy atentos cuando escuchamos. Y para nosotros, a mí me encanta, que es la verificación de la escucha. En la ontología lo vas a ver, y suele pasar a veces que si yo estoy llegando a un acuerdo con ustedes, y por eso puse pedidos, ofertas y promesas, si yo escucho un acuerdo con ustedes, yo verifico qué fue lo que tú escuchaste para poder llegar a ese acuerdo muy puntual. Entonces, para mí la ontología trabaja mucho el lenguaje. ¿Y por qué? Porque es generativo. Nos genera realidades, nos genera efecto, y quizás yo creo que nada es en vano que me encontré esta cultura española que estaba en mi país, donde este muchacho con todo el amor de la emoción y un niño estaba escuchando que estaban agrediendo a su mamá, o sea, porque él no lo interpretó de otra manera. Y resulta que el otro era la emocionalidad total de ver que había niños porque los comentarios de él eran muy dulces. Y yo decía, wow, lo que puede generar un lenguaje. Y creo, y quizás yo quisiera dar un toque bastante profundo en esta parte, porque nosotros estamos en el mundo global.
Y el mundo global nos lleva a que hoy, posiblemente ustedes hoy están aquí y estén entre españoles, pero posiblemente venga alguien de Venezuela, venga alguien de Ecuador, venga alguien de Argentina, venga alguien de Chile, venga alguien, porque ahorita contratamos en el mundo, las empresas contratan en el mundo todo esto, ¿no? Y ahí, para mí, una de los agregados que tiene la ontología es que podemos alinear el lenguaje de una empresa, porque con cursos adecuados y con distinciones adecuadas nosotros alineamos el lenguaje de una empresa. Entonces creo que es una ayuda muy útil para la globalidad que estamos viviendo, para poder llegar a esa escucha, verificar la escucha, poder tener unos pedidos, ofertas y promesas, porque la empresa se trata de eso, además, porque estamos todo el tiempo llegando a acuerdos y tú haces esto, y yo hago esto, y yo me cuadro con mi informe económico y tú lo tienes que expresar, o sea, estamos todo el tiempo llegando a acuerdos. Pero ¿cómo nos estamos escuchando? Lo que me gusta también, quizás en la parte ontológica, es que te lo hacen vivir, para que tú entiendas, porque a mí a veces te preguntan, bueno, pero ¿qué está bien y qué está mal? No, es que para la ontología no hay nada bueno ni nada malo, es lo que es. Entonces es cómo tú puedes profundizar, cómo tú puedes entenderte de dónde vienes tú, porque en la ontología primero te trabajas tú para saber cuáles son tus límites, dónde estás tú, cuáles son tu parte cultural, para que cuando vayas hacia otro, comprendas que lo mejor es verificar, que no demos nada por hecho, porque solemos poner las cosas por hecho. A veces yo te digo a ti, Graciela, al mediodía voy a tu casa y vamos a almorzar. Ajá, ¿qué es el mediodía? Para mí el mediodía puede ser las 12. Bueno, si te pones a ver por horario sería las 12, pero puede ser que sea de 12 a 2. No sé. O sea, no, y parecen cosas tontas, pero hasta ahí nos puede generar un problema. Entonces, en las empresas también suele suceder, y los conflictos, y la mayoría, y los que han trabajado en empresas, que sé que la mayoría de ustedes lo han hecho, pues suele pasar que esos son los principales conflictos de una empresa. El que no están teniendo un lenguaje común, que están logrando alinearse desde un lenguaje común para poder todos saber de qué se está hablando. Pasa mucho a veces cuando se juntan gente que son de ontología, que suelen decir algunas palabras, que si me preguntaban había veces como antipático a veces, pero bueno, pero suele pasar porque ya sabes, lo tienes por obviedad. Pero también es muy importante quizás en una empresa que se alineen desde un lenguaje. La ontología tiene muy buenas herramientas para poder dar ese alineamiento, no en vano, y les puedo dar un libro que pueden leer si no lo han leído, y hablen ustedes si quieren, que se llama Ontología del Lenguaje, y es de Rafael Echeverría, que es la base indispensable de todo lo que es el coaching ontológico. Es un libro que pueden leer perfectamente todos, no es que tienen que ser coaches ontológicos, porque les agrega muchísimo en la parte del lenguaje, que creo que ahí empezamos a generar todo. Y esa es la diferencia. Si vamos a la parte antropológica del ser humano, sabemos que el ser humano, si hay algo que tiene diferencia, es el lenguaje. Si ustedes me preguntan, a veces nos puede crear un mundo de posibilidades, como también nos puede cerrar un mundo de posibilidades. Entonces, la conciencia del lenguaje para mí creo que sería lo que yo les daría como base para todo lo que es la ontología. Y bueno, de hecho, se enfoca es ahí. Y hay algo que a mí siempre me gustó también desde la ontología, que es que nos abre el ser constantes aprendices. Yo siempre digo que yo internamente, cada vez que estoy con alguien, mi emocionalidad va a que voy a aprender yo de ustedes. ¿Qué me van a decir ustedes hoy? ¿Qué me van a comentar? Que para mí es un gran aprendizaje. Y yo creo que el trabajo desde la ontología a nivel personal, como se trabaja un gran tiempo contigo, te abre las ventanas a un mundo de posibilidades que dice, wow, siempre hay una posibilidad, y siempre te llevas una sorpresa. Lo que tú crees que solo puede ser así, te pueden dar una respuesta grande que tú dices, wow, hay otra manera de verlo. Entonces creo que ese trabajo en la ontología se hace bastante bien. Y ahí quizás quisiera un poquito, ustedes me interrumpen, de verdad que siéntanse que estamos en la sala de una casa. Estamos aquí conversando entre todos. Si ustedes quieren parar en algo que hayan vivido, paremos, porque tenemos el tiempo. Yo puse unas láminas base, pero tenemos el tiempo, o si quieren al final, como ustedes quieran, para que me digan, me pasó conversando una vez en una empresa, esto lo viví, bueno, me pasó.
me pueden interrumpir sin ningún problema. Quitan el micrófono y me dicen, Catiusca, te quiero contar algo. Encantada de escucharlos. ¿Ok? Ahí está. Ok, entonces por otra parte, la cultura, ¿qué es la cultura? A mí me encanta cuando la gente dice, a esa gente no es culta. Y yo, pero ¿qué es cultura, no? O sea, sentémonos ahora en lo global que es cultura. O sea, ¿qué ven ustedes ahí como cultura? Que hablemos un poquito entre todos de cultura. Graciela, creo si vas a hablar. Ah, ahora sí. Sí, hola Katiuska, ¿cómo te va? Bueno, a ver, yo como argentina viviendo en España y siendo a su Bella. vez española y habiendo sido criada también por una abuela española, castellana, yo lo que noto viviendo aquí es que hay sin que se me ofendan los españoles nativos, hay un desconocimiento o una resistencia a los sinónimos. Cuando yo, por ejemplo, vamos al supermercado y voy con una amiga argentina y me dice, ¿compro bananas? Le digo, espera, ¿qué querés? ¿Bananas de Canarias, plátano, esto, lo otro? Bueno, no, bananas, qué sé yo, bananas, plátanos. ¿O querés palta? Y el de la verdulería mira y dice, ¿palta? Sí, entonces arrancamos. Palta, aguacate. Latinoamérica tiene como una cantidad de sinónimos que en España cuesta muchísimo. Y mira que yo doy alternativa, te digo, 1, 2, 3, bueno, es baño, es ducha, es vidriera, es escaparate. Y no, es como si es escaparate, es escaparate. Si es campera, es campera. Bueno, no, campera son las botas acá, nosotros le decimos campera, chaqueta, incorporamos los sinónimos. A mí me parece que eso es algo que por ahí el latinoamericano está acostumbrado a viajar, moverse y demás, y por ahí los países europeos no viajan tanto, entonces no incorporan tanto. Eso es lo que yo he visto, el manejo de los sinónimos. Yo hablo y explico, hasta con mis amigas españoles, tengo que darle 2 o 3 sinónimos. Siempre me pasa eso, siempre. Claro, bueno, aparte que yo siempre digo que cuando nos pasa, pues nos va a pasar 1000 veces, ¿no? Ahí quizás justamente ahí vamos a la cultura. ¿Qué es lo que es cultura? Porque para mí todas las culturas son brillantes. O sea, a mí me encanta experimentar, además desde el lenguaje, y mi país tiene, o sea, unos nombres, amigas, en serio, que yo no sé dónde los sacaron, sino solo en Venezuela. Es insólita. O sea, se inventó unos nombres que no sé de dónde. Pero igualmente, el tema ahí es que yo digo que donde fuera es lo que viene, ¿no? ¿Cómo incorporamos? Yo digo que mientras más el mundo se abra y mientras más entendamos que hay otras posibilidades de lenguaje, nosotros vamos a tener mucho más cancha para cualquier espacio. Yo digo que, y quizás es una labor interesante de ICOP, que no sé cómo están, y quisiera escuchar a las personas que están trabajando internamente en las empresas, cómo está siendo la experiencia en empresas, si están teniendo multiculturalidad, porque hay gente que viene porque la contratan en otro país, porque a veces pasa, o están teniendo todavía una cultura empresarial muy española internamente entre ustedes, o se están presentando con esto, por lo menos que quizás para ella, para Graciela, que se llama Graciela, pueda ser una complejidad, porque la parte del lenguaje, o ustedes se están encontrando que a veces se les hace molesto, porque puede pasar que se les haga molesto porque las palabras son las palabras. Ojo, que además en España se habla muy bien castellano, muy buen castellano además. Y a veces solemos, y puede pasar que a veces sí, solemos un poco hacer un desorden en la América con respecto al lenguaje, ¿no? Solemos como tener un poco
de nuestro lado y a veces no es tan bien avenido en España porque en España hablan muy buen castellano. Entonces, como les digo, les contaba en los pueblos de Venezuela se habla el castellano antiguo, que eso no lo consigues ya, ¿no? Y eso es un buen castellano y suena deforme, pero resulta que se viene del castellano real. Entonces, que es bueno y ahí quizás entramos en cultura. ¿Qué es cultura? Yo creo que es culto. Yo a veces escucho a la gente, ay no, pero es que es una persona que es poco culta. Y yo me estoy pensando, pero qué bueno que es culto, porque para él quizás lo es. Entonces, ¿cómo lo vemos? Me encantaría escucharlos un poquito a los que son de España, que viven ustedes ahora con esta, porque ustedes están teniendo una inmigración bastante nutrida de muchos países, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo ven? ¿O no lo están viendo todavía? Eso no lo tengo muy claro. Me encantaría escuchar a alguien que esté trabajando con empresas españolas. Mira, Katiuska, María Fernanda y Evangelina tienen la mano levantada, que creo que quieren Dale, intervenir. buenísimo. Claro, hablen, ya les dije, ustedes están en su casa, hablen. Me encanta escuchar. Yo. Para mí, bueno, yo soy chilena, estoy viviendo en Qué lindo. España y estoy trabajando para Chile. O sea, estoy como en 3 lugares eh, y me ha tocado relacionarme con diferentes culturas, tanto aquí como en Chile. eh, y para mí, la cultura son ciertos valores, ¿no? Como eh, ciertas formas de hacer y de vivir que son muy características de un cierto grupo determinado. Por ejemplo, digamos, los latinoamericanos para mí todavía es muy amplio, porque entre los latinoamericanos tenemos formas de hacer muy diferentes. O sea, yo pienso entre Argentina y Chile, por ejemplo, Sí, eh, que no sé, que unos son más cancheros, que tienen una personalidad más extrovertida, mientras que a lo mejor los chilenos somos más reservados. Tenemos a sí. Venezuela que tienen más sabor, más calor, ¿no? Como, eh, y es eso, y todo eso cuando se junta en una empresa, eh, es fuerte en el sentido de que puede generar muchas veces malos entendidos, ¿no? Como, ay, ¿qué me quiso decir? Yo asumí que quiso decir esto y claro, resultó en un conflicto más adelante porque no era lo que me estaban tratando de comunicar. Y yo tampoco pregunté qué era lo que tenía, que lo que habías Sí, dicho tú, eso de asumir a veces ciertas cosas. sí, es así. Cuéntame, Evangelina. Gracias, me encanta escuchar a María Fernanda. Ujú. Porque, bueno, pues sí, yo he vivido en otros países, fundamentalmente en Francia, y realmente sí, la cultura es un fenómeno sistémico, ¿no? Que trata de lo que es la interacción de las personas, también de la comunicación entre las personas en relación, digamos, con un contexto. Y por otra parte, también vincula a los grupos humanos con su pertenencia a una comunidad que es lo que podemos llamar identidad cultural. Dentro de la cultura hay 2 rasgos que son el principio de pertenencia y el principio de diferencia también, ¿eh? Es decir, por una parte, puedo ser europea, en mi caso, por ejemplo, pero me siento distinta de los noruegos, ¿no? Por ejemplo. Y luego también la cultura tiene que ver con una forma, como decía María Fernanda y como has dicho tú antes, con esa manera de pensar, de comportarse o de actuar. También en las organizaciones, porque cada organización tiene una cultura. No es lo mismo la cultura empresarial que la cultura administrativa, por ejemplo. Y bueno, pues tenemos también la cultura organizativa, es decir, es un fenómeno, a mí me parece realmente interesante para estudiar. Y bueno, pues claro, la cultura, estabas hablando tú de por qué decimos que una persona es culta o que no es culta. Yo creo que son conceptos también que van cambiando con las sociedades y también depende es decir, eh, intelectualmente podemos distinguir
tipos de culturas, ¿no? Se habla de cultura pop, de cultura joven o de cultura de contracultura o cosas también, o de alta cultura también, ¿no? Se puede hablar. Entonces, pero bueno, yo creo que eso es como quien distingue la fenomenología, ¿no? Con lo cual, pues es un tema muy interesante y es verdad que tiene muchísimo que ver con la interacción, con la comunicación y luego con la configuración de grupos sociales. Y ahora mismo, en esta época donde se viaja tanto y donde, como tú has dicho, hay tanta interacción entre unas personas de unos países y otros, viajamos, en las empresas sobre todo hay gente de distintas procedencias, de distintas edades también, de distintas maneras de pensar, pues ahí es verdad que hay distintos enfoques culturales y que a veces se pueden complementar si se gestiona de una manera determinada y a veces pueden provocar choques culturales. Sí. Sí. Mm. Gracias. María Antonia, señora seria del grupo. Cuénteme, señora María Antonia, cuéntame. Sí, pues hola, buenas tardes a todos. Mira, yo Bueno. quería comentar con respecto a mi experiencia con empresas, ¿no?, multinacionales, que para mí el abrirse a otros países y que venga gente a trabajar aquí o que gente trabaje online desde, pues esto, ¿no? Pues Argentina, Uruguay, Chile, Finlandia, etcétera, la luz es que tienes posibilidad de trabajar con gente que tiene distintas mentalidades, ¿no? Y te hace mucho más abierto, ya más amplía tu grado de conocimiento y es muy enriquecedor. Y para mí las sombras serían que muchas veces poner de acuerdo en metodologías, en formas de trabajo y en sistemas, para el líder es complicado, porque cada uno trabaja de distinta manera y puede ser complicado. Y luego contar una experiencia concreta muy rápida pues hace 2 semanas estaba dando una formación de gestión de conflictos en una empresa constructora muy buena y eso que tienen un taraná, bueno, un estilo que es muy abierto, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el perfil de las constructoras que nos imaginamos. Y era curioso porque estaba trabajando con el área de prevención de riesgos laborales y tenía muchísimas dificultades con el tema del idioma, porque contrataban para las obras gentes de otros países, decían que sí, que sabían español y luego, claro, como no lo sabían, se saltaban a la torera las normas de prevención de riesgos, ¿no? Y justo cuando yo estuve, pues había habido un accidente precisamente por eso, ¿no? Entonces, bueno, quedarnos con la parte buena de la multiculturalidad, que es realmente bueno trabajar, pero que hay esta parte, ¿no? Como puede ser, bueno, que todos somos diferentes, ¿no? Y que lo bueno es el manager que sabe aprovechar las diferencias y gestionar las dificultades. Eso, oye, me encanta María Antonia y bueno, todos los comentarios me parecieron interesantísimos, sobre todo porque nos abre un poquito más qué está pasando allá, porque eso no lo puedo medir. Y ahí quizás, ¿alguien habló? Ok. Quizás ahí donde justamente voy a la cultura es cómo nos abrimos a ello. Y ahí pongo más en la palestra el que las herramientas del coaching ontológico nos llevan a un lenguaje común, donde nos ponemos de acuerdo de una manera más fácil, porque entra un lenguaje en la empresa que nos hace comunicarnos de la misma manera y nos hace que podamos abrir muchas posibilidades. En la parte cultural, justamente mi invitación con todo esto es que a veces es un limitante. A veces automáticamente nos ponemos un limitante. O sea, ya decimos, no es como yo, porque no pronuncia igual que yo, o no habla igual que yo, o no dice lo que yo, y me estoy poniendo, yo misma me pongo la barrera. Y ahí es quizás por estos comentarios que yo les pongo, cómo nos afecta en el mundo de hoy, el coaching ontológico nos abre una ventana hacia otra posibilidad y es hacernos cargo. Porque cuando nosotros nos detectamos dónde están nuestros limitantes con respecto a la cultura y lo que para mí es bueno, pero que de repente para la otra persona no lo es,
a veces solemos cerrar la conversación y nosotros nos pusimos el límite, porque realmente no existe, pero bueno, nosotros nos los agregamos. Entonces aquí quizás yo les diría que nos abramos, ya que estamos aquí, que estamos en AECOP, que estamos en temas de empresa, es que tratemos de ver qué cosas a nosotros quizás nos molesta, puede pasar, nos limita, o el acento, que a veces pasa, no sé si a veces sienten, es que no puedo con el acento, o las actitudes, o la manera como se expresa, y que muchísimas veces nos cerramos automáticamente a tener la experiencia. Y entonces mi invitación es que sepamos y vamos a hacernos cargo de realmente qué es cultura, o realmente qué es lo que es bueno y es malo. Y a veces eso nos hace que no aprendamos algo nuevo. Entonces, mi invitación quizás es a profundizar un poco qué es aquello en este mundo global. ¿Qué está pasando con esto? ¿Nos divide? ¿O decidimos que mejor vamos a buscar las posibilidades para que nos una? Esto quizás más los llevaría más a una reflexión, porque ahí sí va a tener que ver con cada uno de ustedes, y por eso quizás aquí el hacernos cargo, porque también puede ser un limitante que decidamos vivir, decidamos hacerlo y decidamos que así es tu comportamiento. Eso también está bien. Pero mi invitación siempre va a ser, ábranse, porque hay tanto que aprender en el mundo y hay tanta gente buena haciendo cosas buenas, que a veces vamos a dar ese pasito para que eso nos traiga más aporte que cierre, que no nos limite a nosotros. Aquí quizás también voy a entrar un poquito en las empresas, y voy a ser un poquito quizás más crítica, ¿no? Yo veo muchas empresas que tienen esa misión, visión, valores, y se queda ahí, y nadie lee la misión y visión, y nadie tiene ni idea, y trabajan ahí, les preguntan cuál es la misión y visión, mi amiga, y ahí vamos a lo mismo, nadie se la aprendió. Entonces creo que eso era muy antes. Creo que las empresas de ahora buscan más el propósito, una misión y una visión y unos valores y propósito mucho más alineados. Siento, si ustedes me preguntan a mí, creo que debería ser algo mucho más comunicativo entre la empresa, ser parte de la alineación de la empresa constante en estas empresas grandes, sobre todo aquellas las medianas y grandes, que son donde hay menos contacto, pero hasta la más pequeña creo que es importante crear esa misión y valores desde un propósito, para que eso sea mucho más una alineación de todo su personal, y que funcione y que sea revisado realmente cada cierto tiempo. Pareciera que eso lo ponemos, lo dejamos en una bandera y lo dejamos pegado y se quedó ahí. Creo que desde el coaching ontológico, la comunicación con su gente, la comunicación con la empresa, con los dueños y todo cómo se está funcionando, puede llevar a más utilizar eso como una alineación de toda su gente más que otras cosas. Y ahora creo, mi mirada es que el gran reto que tienen las empresas, y lo veo por la gente joven, lo veo por lo que está pasando, es que ahora están compartiendo hasta 3 generaciones. Eso no pasaba. Antes eran los señores que mandaban y los otros que obedecían. Eso era así y se acabó. Ahora no. Primero porque los jóvenes ya no están alineándose a los mandos, sino me contratas y yo me voy a vivir a otro país, pero yo estoy aquí contigo y tú conmigo y yo contigo, pero estamos cada quien en su espacio. Entonces ahí, al abrir, al estar 3 generaciones en contacto, que yo creo que cuidado y si llegan hasta las 4, porque la gente está durando hasta 90 y pico de años, pues creo que el reto es profundo. Y estamos viendo cómo nos entendemos. Entonces, para mí va a ir cada vez más importante el alinearnos en el lenguaje, alinearnos en las conversaciones, alinearnos en lo que están viendo, los que están realmente en contacto. Y quizás aquí yo también tocaría un punto que para mí es importante, es cómo valoramos a todos los que están en la empresa. O sea, hoy, ustedes trabajando en empresas, ustedes cómo ven, cómo se están encontrando esas empresas hoy en España, con esta globalización, con estos cambios, con estos extranjeros que están viniendo, que lo sabemos, que empieza desde que para mí la empresa está desde la persona que te limpia y te recibe en la puerta, porque siento que es muy importante, porque gracias a él
puedo ir a un baño, gracias a él puedo comer, gracias a él puedo sentarme en mi escritorio porque está limpio, hasta el dueño de la empresa. ¿Cómo ustedes, me encantaría escucharlos un poco en esta dinámica, cómo ustedes están observando estas empresas? ¿Qué ven ustedes ahí en las empresas hoy en España con estos cambios que se están viniendo? Y compartiendo 3 generaciones, que eso es otro. Perdón. Katiuska, hay algo que vos dijiste hoy que me pareció súper interesante, que es, frente al lenguaje, verificar lo que estamos escuchando, ¿no? Base de la ontología. Sí, básico. Y para verificar es necesario preguntar, Así lo que vos me estás diciendo, ¿quiere decir esto? ¿Quiere decir lo otro? Y la otra persona te va a explicar, pero eso pasa a nivel empresarial, a nivel de gente que trabaja en una casa, que vienen de otras culturas. Y a mí me parece que eso hace que las relaciones sean mucho más fructíferas, mucho más tranquilas, relajadas. Si yo estoy dispuesto a aprender lo que me está diciendo esa persona y esa persona también toma mi lenguaje. Lo que pasa que yo creo que estamos en un problema serio porque hoy, tratamos de abrir la cabeza a las distintas culturas, pero por otro lado hay un menosprecio a la inmigración, venga de donde venga. Y yo creo que si mejoráramos eso, podríamos entender mejor las necesidades, las culturas de los inmigrantes, porque nos necesitamos mutuamente, unos a otros. Ahí quizás yo quisiera, justamente la parte del lenguaje tiene que ver con eso, porque desde el coaching ontológico se trabaja primero contigo, por eso necesitamos, o sea, cuando ustedes estudian, necesitan primero trabajar de dónde vienen ustedes, cómo vienen, mejorar, tener mejores conversaciones para poderte ir al otro, porque primero tienes que saber tú de ti experiencialmente para poder entonces intervenir o conversar con el otro. Ahora, lo de la inmigración quizás es que creo que estamos viviendo con este mundo que estamos viviendo hoy, tenemos de todo. Tenemos muy buenas inmigraciones, como tenemos unas inmigraciones muy violentas, muy complejas, y eso no se puede perder de vista. Y yo aquí no quiero entrar en eso, es un tema, porque es un tema muy delicado, un tema que es complejo y que yo entiendo. Yo soy una persona que cuando voy a un país, yo respeto ese país y me adapto al país. O sea, es lo que ellos digan, yo para mí, amén, porque estoy ahí. Y me encanta además entenderlos y escuchar. Entonces, eso es un tema delicado, un tema que lleva muchas aristas, mucha complejidad, y comprendo los países que se sienten violentados por inmigraciones pues, indiscriminadas, ¿no? Lo malo es que ahí, bueno, paga todo el mundo, desgraciadamente. Entonces, por eso es que justamente con más razón yo creo que los lenguajes son importantes, porque a veces porque sentimos que alguna persona, o yo lo viví, me va a pasar siempre con las mismas personas que yo estuve, ¿no? Van a tener otra experiencia. Por eso que quizás es bueno abrirnos al lenguaje, abrirnos a las culturas y ver qué puedo conseguir ahí. Y poner un stop a la persona y que entendamos que no es al país ni a la cultura, sino simplemente a la persona. Yo creo que eso es importante, no generalizar porque ahí nos metemos en una botella bastante grande, pero hay de todo, sí lo hay. María Antonia. ¿No? Lo de coexistencia de diversas generaciones a nivel cronológico. Y yo puedo contar 2 experiencias que me parecen estupendas. Por ejemplo, Mango, cuando entra gente nueva, que está sobre los 20 y muchos o 30 y pocos, quien hace el proceso de inducción y le explica la historia de la compañía y demás, es generaciones que ahora puede estar en los 40 y tantos, 50, ¿no? Que me parece como una entrada muy buena. Sí, y luego en otra empresa con la que yo trabajo se incorporó el director de ingeniería, una persona de 30 años, y llevaban 10 años cogiendo a gente ya titulada superior
en ingeniería industrial y demás, comparada con las primeras generaciones que entraron en la empresa, que ya tenían sus buenos 50, una cosa así, y que tenían de estudios formación profesional, porque era lo que sí que pedían en aquella época de creación de la empresa. Y el director de ingeniería, muy sabiamente, encargó un curso de formación hablando de gestión del cambio en que puso juntos a estas dos generaciones, ¿no? Y entonces, porque su idea era que tenían que cambiar todos, los antiguos aprender las cosas nuevas y los nuevos respetar lo que había antiguo, ¿no? Porque les había llevado hasta allí. Y entonces, bueno, me parecen dos buenos ejemplos de decir, mira, ¿no? Aprovechamos la riqueza que tenemos. Así es. Por eso nos abrimos, no nos cerramos. Sí, ahí, sí. Sí. Ana. Ok. Sí, hola. Sí. Hola, ¿cómo estás? Yo pensaba, me ha surgido la intervención a raíz de, volviendo a lo de antes, del lenguaje y la inmigración, y es una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que el problema lo tenemos con el propio término inmigración, en el sentido de que lo usamos discriminatoriamente y no de forma correcta. Por ejemplo, en España, que es el caso más habitual, España es un país que recibe muchísimas personas extranjeras que no han nacido aquí. Tenemos muchísima gente, ¿no? Pero distinguimos, o se distingue, y sobre todo también en la prensa, es curioso, cómo se refieren a unas personas y a otras, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de algo que tiene que ver con extranjeras, personas extranjeras que vienen, pues no sé, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, de países, bueno, digamos que se consideran de un nivel medio alto, los denominamos residentes. Y cuando nos referimos a inmigrantes, nos estamos refiriendo a las personas que vienen de países del sur global, de personas que se supone que han venido con pocos medios o que vienen a trabajar para nosotros y nosotras de una manera en funciones menos valoradas, por decirlo de alguna manera, y son a los que les aplicamos ese concepto de peligro, ¿no? Y tan inmigrantes son unas personas como las otras. Un inglés que vive en el Mediterráneo es un inmigrante. En España lo llamemos como lo llamemos, ¿no? Pero no usamos ese nombre, les llamamos residentes. En cambio, cuando estamos usando la palabra inmigración, se la estamos aplicando a las personas a las que minusvaloramos, a las que no nos gusta tanto que vengan, a las que les ponemos toda esa carga negativa de peligrosidad, de incomodidad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, yo creo que, volviendo a lo que decías tú, el cuidado exquisito que hay que tener con el uso del lenguaje. No podemos discriminar y a unas personas extranjeras llamarlas residentes en España y a otras personas extranjeras llamarlas inmigrantes con ese concepto, connotación negativa que les aplicamos. Esa era un poco la reflexión que Me gusta, Ana, que lo pongas aquí en la palestra, porque justamente lo que estoy buscando es eso, ver cómo nos cerramos a una posibilidad o nos abrimos a una posibilidad. Y desde el lenguaje lo estamos ya comenzando a hacer. Estamos limitando y posiblemente, y lo he visto, porque a veces ponen, un venezolano mató a alguien, porque han pasado como unas cosas medio complicadas. Y yo me quedo y yo digo, ¿pero por qué tiene que poner un venezolano? Esa persona es autónoma, es ella, no tiene que estar ligado. Yo creo que eso es a nivel mundial, lo estamos viendo como mucho ruido, ¿no? Con esto. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a abrir esas posibilidades culturalmente. Y si ustedes me preguntan a mí, para mí es tan importante, y se los he dicho, el que abre la puerta y el que me recibe y el que limpia los baños y el gerente y el presidente. ¿Por qué? Porque son personas que están ahí para nosotros. Yo creo que estas culturas ahora, y lo ves en los jóvenes, ese respeto al otro. Yo creo que los jóvenes nos traen eso, ¿no? Yo creo que todos somos importantes porque vamos a estar, si esa oficina no está limpia, como más o menos, ¿cómo? O sea, yo creo que tenemos que empezar a abrir posibilidades y no cerrarnos por las culturas. Eso es lo que yo quisiera llevarlos quizás a la reflexión con esto que les traje. Que puede ser polémico en algunos aspectos, pero a la vez también darnos cuenta dónde nosotros nos estamos limitando. Donde nosotros decimos, uy, esta no me está gustando porque dijo esto. Y decimos, oye, pero quizás hay otra cosa que me pueda decir que me abra a una posibilidad. Porque el lenguaje genera realidades. Y en el momento que estuvimos aquí en estas conversaciones, a todos nosotros, no había uno, al menos que no haya escuchado, que no le haya generado
alguna emocionalidad, de recuerdos, de fastidio. Entonces, es hacernos cargo de quién somos y no darlo como una realidad y un hecho. Y eso en ontología se maneja bastante bien. Nuestra misión está, ok. Aquí quizás, ¿cuáles son las habilidades quizás que se pueden lograr desde el coaching ontológico? Y van a ver algunas que están marcaditas y eso tiene un porqué. Y las habilidades que yo reconocí como principales, quizás autoconocimiento y autogestión, porque tiene que ver primero contigo. Y esto lo pongo claro. Primero tiene que ver contigo antes de ir hacia el otro lado. Liderazgo más efectivo, comunicación asertiva y afectiva, mejora de las relaciones interpersonales, mejora de la toma de decisiones, fomento de la creatividad e innovación, para mí eso es importante y básico, gestión del cambio, resiliencia y adaptabilidad, para mí sería la guindita, diríamos la gestión del cambio. Creo que eso es una de las cosas más importantes, y la resiliencia y la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque hay cambios, hay fusiones, y ustedes saben, los que han trabajado con empresas, que las fusiones son, pero bueno, complejísimas. Creo que ahí el coach es indispensable. Cualquier función, ustedes me dijeran, cualquier persona que haga una fusión y no contrata coaches, creo que se está metiendo en un problema complejo. Pero bueno, mi invitación siempre sería: contraten empresas de coaching. Ahora, ¿y por qué el liderazgo? Ustedes me van a preguntar, porque yo puse liderazgo más efectivo. Yo voy a desconstruir el liderazgo, porque personalmente me tiene hasta aquí el tema del líder. O sea, el líder es como el superhéroe que vino a salvar la empresa, el superatómico que vino para acá, el que es aquel el que habla mejor, el que se expresa, el que anda. Y la verdad es que para mí el liderazgo creo que viene en un cambio profundo y es más efectivo, porque tiene que ver desde aquello que tienes el valor y que sabes hacer, pero reconociendo que el otro también lo sabe hacer. Y es como nosotros buscamos y hacemos equipo en los saber hacer de cada uno. Y no como antes era como estos líderes que todos lo saben hacer, es una maravilla, eso está. No, cuando tú te creas un equipo líder y te creas un equipo, para mí el liderazgo es más equipo. Es que realmente te sepas rodear. A mí me da risa, pero esta es una realidad y se los tengo que contar. Yo agarro las láminas porque yo soy muy expresiva y a veces, bueno, me voy demasiado y me tengo que alinear con lo que tengo que hablar. Entonces, a mí me da risa porque yo hablo con la presidenta, ella es más estructurada y yo me río porque yo le digo, no, es que si no fuera contigo, que eres estructurada, imagínate a dónde vamos. O sea, yo me rodeo con gente que me aporta, gente que me da estructura. Yo soy más de vender, más afuera, sociabilidad, conocer gente, hago relaciones, pero me rodeo de gente que me haga la estructura, pero es que esa es la habilidad. Y amigos, lo voy a dejar para otra vida. O sea, yo la estructura no me la quiero aprender. O sea, no se me da. Entonces, mi invitación es que el liderazgo está cambiando. O sea, yo lo puse aquí, pero la verdad es que yo lo borraba, porque el liderazgo ya no es ese liderazgo personal. Yo creo que las empresas van a un liderazgo mucho más lineal. Es reunirnos todos en nuestras capacidades. La mejor que sabe abrir la puerta, la mejor que sabe limpiar, la mejor que sabe ser secretaria, la mejor que sabe atender el teléfono, la mejor que sabe llevar la contabilidad, la mejor, pero al final es un equipo y cuando se engranan es la única manera de poder funcionar. Y vuelvo otra vez a caer un poco en la ontología, donde yo les digo, señores, pero para poder engranar necesitamos el lenguaje y necesitamos ponernos de acuerdo. Y nos necesitamos decir qué es lo que vas a hacer tú y cuáles son mis habilidades. Yo recuerdo como anécdota, donde yo estoy, trabajando con un banco en Paraguay, que me daba risa porque ellos trabajaban con él y él ya sabía que varios se iban a ir. O sea, cada vez que mandaban a los gerentes a dar un viaje, porque hacían como unos viajes de regalo, pero a la vez se trabajaba ontológicamente todo, sabían que varios se iban a ir. Entonces el presidente se reía, le digo, este es el colmo, que yo mando a la gente para que se vayan y ya yo sé que varios se van. Porque realmente tenía que ver con el compromiso. Y realmente tiene que ver con lo que realmente, si tú lo que estás haciendo realmente quieres estar donde quieres estar y si tienes compromiso con esa empresa. Y para mí ese es el líder, el que inspira, el que estamos ahí, el que somos equipo, el que valora ese punto que estás poniendo. Estás haciendo el mejor punto, pues ese es el punto que tú eres bueno. Y es como inspiramos a que cada quien saque lo mejor de sí. Entonces, yo creo que sí viene un cambio profundo en las empresas. Las empresas ya no van a ser las estructuras de antes.
Las empresas van ahora, vamos a ver cómo hacen esos cambios. Y por eso, si hoy le dicen a Katiuska, yo creo que este es el gran momento, por encuestas, por estadísticas, lo que más ha crecido en el mundo hoy ha sido el coaching, para que sepan, eso está por estadística. O sea, es el gremio que más ha crecido. Entonces tenemos una gran responsabilidad desde los gremios de que la gente esté formada, de que pregunten, de que estén formadas, de que realmente estudien, que realmente sepan sus limitaciones. Y hoy, les digo, hoy, seamos responsables. Y en este momento, claro, los de AECOP son de empresa, pero tenemos que ser responsables. Los que no están formados con empresa no pueden trabajar con empresa. La formación de la empresa no es nada más estudiar coaching. Yo puedo estudiar coaching. Ok, estudio coaching. Eso es como que si tú estudias medicina, mi amigo, todavía no sabes meterte en grandes ligas. Y la empresa es grandes ligas. O sea, eso es otra cosa. Entonces tenemos que buscar como equipo, el equipo del que sabe cómo funciona una empresa, que sabe la estructura de la empresa, que sabe hacer coaching personal, que en el coaching ontológico lo ves, que siempre hay coaches especializados, que no es el que le está dando cara a la empresa, sino son aparte para que no se personalice y puedan hacer coaching para las personas que tienen algunas limitaciones. Pero seamos responsables, por favor, con ese liderazgo. Entonces aquí lo voy a recalcar y lo voy a recalcar durante un buen rato, el que realmente hay que formarse, hay que estar bien y tienen derecho a pedir las credenciales de todos nosotros, porque la formación es importante. Y si no, hagan equipo. Conocen a un amigo con una empresa, no se lancen solo. Háganlo con responsabilidad porque ahí se están metiendo y desgraciadamente a veces sin intención pasa. Una vez estaba Miguel Pizarro, que trabaja con Newfield Consulting, y le pregunté, le dije, oye, me preocupa, porque además es una preocupación que le he mostrado a Pilar, me preocupa que muchos coaches salen graduados de coaches, no, pero se meten en las empresas porque ahí hay dinero. Pues mi amigo, nos están rayando todos porque desgraciadamente no está fácil. Entonces, esta persona, yo le pregunté a Miguel, que tiene años además con empresas, y le dije, ¿cómo aprendiste y cómo viste? Porque me preocupa que mucha gente se mete, no sabe y nos está rayando a varios. Porque bueno, desgraciadamente lo malo hace ruido y hace noticia. Y entonces justamente él me decía, bueno, metiendo la pata. Porque hoy se sabe, pero antes no, pero ya se han dado cuenta. Y bueno, Newfield Consulting específicamente forma mucho ejecutivo, ha sido de PDVSA, de grandes ejecutivos. Entonces ya tiene como experiencia, pero a veces aprendes metiendo el pata. Entonces mi invitación hoy, que tenemos tanta comunicación, que tenemos este mundo global, si sabemos que hay una empresa, ejemplo, está en los Estados Unidos y es habilidades españolas, señores, busquemos en AECOP gente, vayamos, hagamos equipo, para eso está la globalidad. Entonces, bueno, mi invitación es siempre ser más responsables y unos líderes mucho más internos. Y si ustedes me preguntan, yo borraría esa palabra liderazgo porque creo que ya este liderazgo se está perdiendo, ya la gente no quiere, la gente joven no quiere ese que manda y que todo el mundo lo sigue como borrego, sino que necesitamos unos equipos mucho más formados y que trabajemos en equipo. El ser humano antropológicamente es de comunidad. No es que lo sabe todo. Y vinimos de una época de la edad de nosotros que todo lo sabe, a entender que mejor somos equipo. Que lo que mi habilidad aporta a tu habilidad y a otra habilidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Y así siempre se llevaron las buenas comunidades en el mundo, fue así. Entonces, creo que nos están devolviendo un poquito a ser comunidad. Aquí está, bueno, las importancias de las asociaciones como gremio. Yo creo que hagamos ese trabajo todos, y yo creo que este no es un trabajo solo de Pilar, no es un trabajo de Gloria, no es un trabajo de su equipo, es un trabajo de todos los que están aquí, de entender que tienen derecho a pedir las credenciales, que tienen derecho a ser equipo, tienen derecho a que tengan su capacitación también, por supuesto, y llegar también ahí. Pero creo que los gremios hoy más que nunca tenemos que unirnos, y eso es parte de lo que hace la federación, que pertenecemos a varios países. Nosotros somos internacionales, no somos locales, siendo americanos, pero con todo estamos en lo global. Y por eso me lleva a mí a darme cuenta que a veces somos y no nos comprendemos. Entonces, o hablamos español y no nos entendemos. Entonces, bueno, creo que la ontología les lleva a esa herramienta de posibilidades
para que nos podamos entender de una manera mejor, y creo que el coaching ontológico podía dar un grano muy, muy interesante en las empresas. Y una vez me acuerdo, un periodista chileno me preguntó, bueno, con todo esto, lo de los coaches, que bueno, que hay tanta cosa, que están pasando situaciones difíciles, y digo, bueno, mira, como todos los gremios, hay gente seria, hay gente responsable y que hace ese cargo cuando comete errores, y hay gente que no, pero eso es todos los gremios. Y sí los hay, desgraciadamente sí los hay, coaches que no están haciendo bien. Y hoy ustedes me preguntan, a mí me preocupa mucho las personas quizás que hacen estos cursos de 48 horas. Más que todo es el que lo hace, porque el que lo agarra y lo paga jura que está saliendo ya coach. Entonces a mí me preocupa un poco más esa parte de decir, wow, esta gente sale creyendo que resulta que no es así. Y como yo no me voy a preocupar por los que lo están haciendo quizás no lo más ético posible, yo prefiero, y por eso pongo mi palabra ética aquí, porque creo que la ética es indispensable para todo esto, es que definitivamente hagamos algo mejor, hagamos algo bueno, estudiemos, formémonos y sigamos aprendiendo. Hoy, Katiuska, muchas cosas todavía no tienen ni idea y ni saben. Y por eso, para mí siempre el aprendizaje, y eso lo logré con la ontología, es saber que hoy siempre tengo algo que aprender. Entonces, esto es como, digamos, el coaching ontológico, un paseo por arriba del coaching ontológico. Obviamente no se los puedo dar tan completo como quisiera, pero quisiste transmitirle el beneficio que me ha traído a mí en la vida, y es poder escuchar muchas cosas desde la apertura, desde el coaching, que fue la que me lo dio. Y ahí quizás también el otro día estuvimos con Alan Siller, él está en Australia, una de las escuelas más importantes del mundo anglo, y me dijo esta expresión que a mí me encantó, y dice, el coaching ontológico es el secreto mejor guardado. Y creo que es así, porque siento que tiene una herramienta muy, muy importante para muchos coaches que hoy están formados, para seguir aumentando esa sabiduría. Y siempre les voy a decir a cualquier coach ontológico que solo el coaching ontológico no es viable. Tenemos que agregar otras herramientas para que de verdad seamos fuertes. Entonces, pues bueno, aquí hago mi cierre, digamos, de yo, Katiuska, hablando, y me encantaría, pues, si quieren algo de preguntar, si tienen alguna duda. Hay un estudio, por cierto, se los quiero comentar, en nuestro YouTube, es de un estudio que le hizo la señora Jania, brillante, que tiene que ver con son 2 cursos, son 2 completos, lo pueden ver, está abierto al público. Son de las luces y las sombras del mundo actual hoy, los resultados que dio una tremenda encuesta que se hizo, y lo que hoy nos lleva, y se guían muchos mercados, se guían por ese estudio, lo que hoy nos guía, pero tiene sus luces y sombras. Y mi invitación es quizás que veamos la sombra como una posibilidad y veamos la luz como una manera de poder seguir avanzando. Entonces, bueno, este es mi cierre y gracias por haber estado aquí. Igualmente los escucho a todo lo que ustedes me quieran comentar. Katiuska, ahora que hablas de luces y sombras, ¿cuáles serían, según tú, las luces y las sombras del coaching ontológico? Mira, las luces sería esto, todo lo que les hablé hoy. Las sombras es que, como toda herramienta, tiene un gran poder de poder manipular, Pilar, y me preocupa profundamente porque hay gente que está manipulando y se percibe. ¿Por qué? Porque tienes gran habilidad, agarras muchas habilidades de conversación y agarras muchas habilidades de saber quién te puede seguir y quién no te puede seguir. Entonces sí se utiliza gran parte por pastores, porque yo no estoy en contra de las religiones, al contrario, pero es extraño porque el coaching ontológico se abre a todo. Puede ser musulmán, pastor, lo que sea, lo que tú quieras. Porque para mí no hay nada bueno ni nada malo en el coaching ontológico como en su base y estructura. Entonces sí se utiliza y sí se ha utilizado para temas de manipulación, porque obviamente tienes una habilidad de conversación, tienes una habilidad de utilizar algunas palabras que puedan utilizarse para mover un poquito masas y puedas ejercer un juego por ahí. De hecho, se ha utilizado en algunos aspectos, nos ha traído algunos problemas, pero es como todo, es como la hipnosis. De hecho, hay gente, no voy a nombrar, pero hay gente famosa aquí que la gente le encanta porque dice, ay, no, qué maravilla, y es que utiliza la hipnosis, porque en el momento eso ya es corporalidad, eso es neurociencia, que me encanta también neurociencia. Sabes que cuando nosotros levantamos los brazos,
automáticamente el organismo dice, oh, ella está contenta. Y ella empieza a producir endorfina, empieza como a producir, esta está contentísima. Mira, puede estar llorando, pero si tú le alzas los brazos, la corporalidad dice un lenguaje que la mente capta y automáticamente empieza a producir. ¿Qué pasa? Que mucha de esta gente, no sé si ustedes lo han observado, mandan a hacer esto. Porque todo, porque la vida, no sé qué. Y resulta que empiezas a producir endorfinas ligado con lo que tú estás viendo. Entonces la gente cree que es que esa es una maravilla, que el hombre me hace sentir así, pero cuando pasas por la puerta te están pasando otro curso de $8,000, entonces te hacen el juego. Eso no es ontología, ojo. Pero lo que te quiero decir es que obviamente hay herramientas que las estudiamos y son utilizadas como no se debe. En este caso, hay varias herramientas que hemos estudiado que son de hipnosis. Que la hipnosis no es ese que ahora eres un pollito, no, sino que es un tema emocional. Y utilizan las endorfinas y utilizan los químicos del cuerpo, que eso ya es psiconeuroendocrino inmunología, para poder jugar contigo en el contexto emocional. Entonces, obviamente, tú me preguntas, Pilar, claro que tiene sus sombras, porque sabemos que puedes realmente utilizarlo como la medicina, como los abogados, como los contables. Bueno, podemos hacer fraude, pueden hacer... Ahorita salió una serie de un señor que operaba y no tenía ni licencia, una cosa loquísima. Como pueden hacer, pero no es la mayoría, porque la mayoría, mi invitación es que hagamos ruido, comuniquemos. Todo lo que ustedes hagan, por favor, publíquenlo y pongan los resultados. Tenemos que publicar la maravilla que hay. Pero sí, esa es una, y te diría, Pilar, una gran sombra que tenemos que transitar, porque efectivamente el coaching se puede utilizar para cosas no tan correctas como quisieran. ¿Habéis tenido que lidiar con casuística de este tipo en FICOP? ¿Que os hayan llegado quejas, denuncias similar? ¿Sí? Directamente no, pero un caso muy famoso, ustedes lo saben, el caso Cositorto, que él hacía parte de todo este fraude que tenía como piramidal, utilizaba el coaching ontológico y además tenía como una iglesia, pero decía que graduaba a la gente de coaching ontológico, cosa que no era así, pero bueno, era la manera como le entraba al coaching, ¿no? La palabra coaching, acuérdense que cuando la buscan cae, entonces bueno, coach ahorita todo el mundo quiere ser coach, ¿no? Por 25 horas de estudio ya es coach. Entonces obviamente fue la manera que lo utilizó y sí, nos llamaron hubo que mandar un comunicado con respecto a él. Nunca estuvo con nosotros, gracias a Dios. Ellos no se agremian. Ustedes tienen que, el que hace fraude, fíjense para que ustedes vean, eso es un indicativo, la gente no revisa, pero ellos se crean unas instituciones internacionales que cuando ustedes averiguan son ellos mismos. O sea, no existe, es ellos mismos que son ellos mismos. Porque ellos no se pueden agremiar porque saben que si entra a ECOP, yo meto un comunicado a ECOP, mira, Pilar o Gloria, la que esté encargada de ética, me está pasando con este coach, no sé qué, que no está haciendo las cosas bien, entonces estos son mis hechos, nosotros pedimos hechos concretos, no es un cuento, no es chisme, en FICOP también existe, pero en este caso él no estaba en FICOP, nosotros tuvimos que lanzar un comunicado internacional que no estaba en una federación, pero además se nos comunicó la fiscalía. O sea, sí efectivamente tuvimos que aclarar, pues que obviamente que no estuvo con nosotros y no está, por lo tanto muy lejos a que yo lo pueda vetar, porque o sea, yo no soy juez yo no soy juez. Pero bueno, me imagino que puede haber pasado, pero sí, efectivamente sí pasa. Temas éticos y temas que a veces se resuelven, porque muchas veces nosotros no somos jueces ni queremos, la ética se quiere percibir que somos seres humanos y que podemos cometer errores. Más bien a veces es unión, cómo nos unimos y hablamos las partes. Creo que la ética hay que empezarla a dar más desde y sobre todo en el coaching, desde metí este error, me pasó este costo de cliente, ¿cómo lo ven ustedes? Es como una comunicación un poco más amigable, es más de llevar la mano. Pero sí, efectivamente, Pilar, sí pasan cosas. Por eso nos tenemos que unir más. ¿En qué estás tú más satisfecha de haber conseguido a través del coaching ontológico? ¿Cuál dirías que puede ser el logro más destacado que has conseguido gracias a esta herramienta? Tocaste la tecla. Tocaste la tecla porque realmente mi logro más grande que dices el coaching ontológico tuvo que ver conmigo, con Katiuska. Katiuska descubre el coaching ontológico como un camino difícil, varias pérdidas, e incluso la última, que fue la que me llevó ya como a decir, upa, necesito ayuda, fue la pérdida de mi hija, y ahí fue que dije, algo no he encontrado y algo me está pasando.
y con el coaching ontológico empecé a encontrarme, a conocerme más yo. Y entonces ahí fue donde yo empecé a trabajar con esto. Y como yo en eso soy, bueno, tú viste, Pilar, me encanta la relación. Cuando lo conocí dije, bueno, pero yo no me puedo beneficiar yo sola. Y además, en ese momento pasaba uno de los momentos bastante complejos en mi país. Y yo dije, si yo me estoy beneficiando con esto, yo tengo que llevarlo a Venezuela para que mucha gente se beneficie si a mí me está ayudando. Y fue cuando llevé la escuela a Venezuela. Y la monté allá para que se graduaran varios coaches porque sentía que era una buena herramienta, porque empezaba primero conmigo y después entonces podía expresar. Y no significa, y ahí yo digo que cuando tú te gradúas de coach ontológico, lo único seguro es que no sabes nada. Es que de verdad concientizas que no sabes nada. Yo digo que eso fue lo que más me llevó a mí a amar el coaching ontológico, porque cuando te lo enseñan responsablemente, como todo, Pilar, te das cuenta que no sabes nada, que realmente qué bueno, porque entonces te abres a que empiezas a aprender. Entonces, creo que eso fue lo que más me llevó a nivel personal, fue lo que me trajo aquí. Y hoy soy gran comunicadora para decir, señores, una buena posibilidad para que lo tengan, y siempre voy a hacer, no es la única. No me atrevo ni a decirlo, ni mucho menos. O sea, yo creo que es una buena posibilidad, pero que necesitan agregar para las personas que trabajan en empresas, en este caso ECOP, necesitan agregar una cantidad de herramientas más para poder trabajar en empresa. Si es a nivel personal, el coaching ontológico sí, porque te lleva a nivel personal, pero para trabajar con otro y un tercero, necesitas prepararte en otras cosas, te diría desde neurociencia, y desde la parte empresarial es muy, muy específica y desde mi mirada bastante compleja. O sea, hay que formarse, hay que buscar equipo y sobre todo gente que ya haya trabajado en empresa para que entienda la cultura de la empresa. Entonces sí, más me llevó a nivel personal. Eso fue lo que me llevó a mi coaching ontológico. ¿Qué beneficios crees tú que podría aportar a la empresa el trabajarse como observador? Porque has empezado la sesión diciendo el tipo de observador que somos y desde dónde observamos. ¿Cómo podemos trasladar esto a la empresa en la complejidad de gestionar personas que tenemos hoy en día? Mira, yo creo que si me preguntas, es la base de todo, porque para poder trabajar en una empresa necesitamos abrirnos, necesitamos que, la verdad es que nosotros no nos limitemos nosotros, que ya nosotros tenemos claros los límites. Mira, es que puede ser hasta parece tonto, Pilar, pero puede ser que yo me consiga con una Susana, que a mí Susana chiquita me pegó. Y entonces yo he escuchado a veces que me caen todas mal las Susana, ejemplo, cualquier nombre, Ana, María, cualquier nombre. Y entonces, ¿quién se te presenta? A Susana, pues la primera vez se te va a presentar en el espectáculo. Y empezamos nosotros con nuestra mente, tlin, 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 a catalogar a Susana. O, ¿qué nos pasa? Que empezamos que si el tema de los tatuajes, que ahorita todo el mundo lo ha tatuado, antes se lo tapaban, pero ya ahorita no le pasa. Y empezamos a ver, porque a mí me parece que es que los que se tatúan son unas malas. Y empezamos por ahí a crear una cantidad, donde ya nosotros sabemos cuáles son nuestros limitantes. Damos un stop a la mente y le decimos, espera, párate ahí y empecemos a conocer a esa persona. Vamos a hablar, vamos a abrirnos a lo que está pasando. Yo creo que el coaching ontológico lo que te lleva mucho es a saber primero los límites que yo tengo y que a veces no vas a trascender, porque el coaching ontológico no te cura, perdón, o sea, no. Lo que nos advierte, señores, hay posibilidades. Y que a mí me gusta, yo recuerdo a un estudiante que a mí eso me impactó muchísimo, el tema de los juicios. O sea, que hay gente que dice que que tú no puedes enjuiciar y no sé qué, porque los juicios. Bueno, señores, les tengo una sorpresa, vivimos en ellos. O sea, ¿cómo que no puedes enjuiciar? Tú te levantas básicamente por un juicio, porque te tienes que levantar, porque tienes que ir a trabajar y tal. Entonces, obviamente, cuando nosotros nos enfrentamos a otra persona o estamos en la comunicación, inmediatamente entramos en juicio. La sorpresa que te lleva el coaching es que cuando tú te abres, la persona viene una cosa y sale con otra. Yo por eso que digo, nunca pienses que tú vas a trabajar con una persona de algo porque terminas con otra cosa. Entonces, esa apertura, ese observador que somos, tenemos que saberlo. Fíjate que esa persona, para uno de África, eso es una señora porque las mujeres son las que llevan la cesta en la cabeza.
Ya ahí saben que es un hombre y una mujer. Nosotros no. Para mí eran dos hombres que estaban viendo por una ventana y yo estaba como ustedes, encerradas en un cuarto y que la ventanita está como muy arriba, exigiendo yo que por qué la ventana no estaba más grande. Pues. Ajá, mi limitación. Ya yo estaba criticando la ventana. Entonces, cuando tú te sabes como observador, te abres al otro, porque estás dispuesto a escuchar. Y eso fue lo que a mí me abrió, porque me hizo primero el cambio en mí, obviamente. Y era que en mi ejemplo personal yo me juzgaba mucho como madre. O sea, yo empecé a meterte una cantidad de límites y me di cuenta que me estaba creando límites. Y al final los límites los creamos nosotros. Entonces el observador te abre cuando el observador, y es lo primero que se trabaja en ontología. O sea, tú entras el primer día a estudiar el fin de semana de ser observador. Y justamente tiene que ver qué observador soy. Y obviamente desconstruye la verdad. La verdad no existe. La verdad es, cada quien tiene su verdad. Y distingue mucho los hechos y las interpretaciones. Trabajas mucho en poder detectar cuando yo estoy hablando contigo, dónde hay hechos y dónde están las interpretaciones. Que ahí es donde entra la escucha a funcionar. ¿Cuál es mi escucha? ¿Cómo es mi escucha? Entonces, eso es importante. Para mí es base. O sea, de ahí la gente sale impactada porque se queda como, ¿qué es esto? Porque sí te abre muchas posibilidades. Evangelina, cuéntame. Sí, mira, a mí me gustaría a ver si nos podías ampliar un poco esa idea de que el coaching ontológico o que las herramientas del coaching ontológico ponen en marcha a través de esas herramientas un lenguaje común. Mira, sí, ¿De qué manera se hace o cuál es el procedimiento, digamos? Mira, de hecho, brillantemente te lo puede explicar Rafael Echeverría, un librito muy pequeño, se llama Ontología del Lenguaje. Estoy segura que lo consiguen hasta en PDF, o sea, realmente igual lo venden en Amazon, lo van a conseguir, es muy amigable, es muy chiquito. Pero sí tenemos varias maneras. Nosotros durante el periodo de formación, que normalmente están en 350 horas mínimo y está más o menos llega hasta hay escuelas que llegan hasta las 800, más o menos 8 meses, 9 meses de formación, te dan varias distinciones. Nosotros tenemos como una parte de distinciones que tiene que ver con el lenguaje. Nosotros nos basamos en cuerpo, emoción y lenguaje. En la parte del lenguaje vas a tener toda esa parte que es la escucha, es en lo que yo les puse pedidos, ofertas y promesas. Todo cómo se estructura. Tienen una parte interesante que tiene que ver con los juicios y los hechos para poder separarlos. Entonces ahí cuando tú tienes un lenguaje común en las empresas, ya tú puedes, espérate, esto es un hecho o este es un juicio. ¿No? O sea, o es un chisme, vamos a decir de alguna manera. Entonces, es como tú empiezas, entonces cuando ya tú empiezas a alinear los lenguajes de todo, existe. ¿Qué pasa? Ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy simple. Yo te digo, Evangelina, nos vamos a ir en la tardecita, eso es muy venezolano, o sea, muy latino, esa imprecisión. En la tardecita nos vamos a ir, ahí nos encontramos y nos vamos a tomar un café en la esquina de tu casa, que tienes el cafecito ese lo más rico, ¿no? Entonces resulta que Evangelina, en la tardecita de Evangelina, es las 8 de la noche, porque ustedes comen tardísimo, los españoles comen tardísimo. La tardecita de Katiuska, que es latina, es como a las 4 o 5. Pregúntame si nos vamos a encontrar, básicamente. Creo que no nos vamos a encontrar. Sí, entonces, es un ejemplo muy bueno ese. Exacto, yo voy a las 4, porque para mí es mi tardecita. Yo me voy a las 4 y yo me quedo. Y le doy. Y Evangelina. ¿Y dónde está Evangelina? Pero resulta que Evangelina está en un coaching que no me responde dónde está Evangelina. Y dale con ese rollo. Pero por supuesto llega Evangelina y yo, la única capacidad que tengo es hacer una queja. ¿Y por qué la queja? Porque yo nunca te dije a ti, nunca verificó contigo qué es la tardecita. Y ahí es donde voy a la verificación de la conversación. No se queden con la tardecita, y menos con una venezolana porque te va a ir más temprano y ustedes la tardecita más tarde. Entonces, lo mejor es decir tardecita, ok, ¿a qué hora? Si tú no llegas a la hora y nosotros quedamos, Evangelina, nos vamos a encontrar en el café de la esquina de tu casa, el que se llama tal Juanito, a las 4 de la tarde, y tú no llegas, ahí entra un reclamo.
porque nosotros quedamos en algo de acuerdo. Si yo te hago esto cuando nosotros quedamos en la tardecita, y mi tardecita no es tu tardecita, y yo no puse, realmente entra a ser una queja, porque no hay estructura de acuerdo. Y eso, aunque no lo crean, trae conflictos en las empresas a morir. ¿Qué es la tardecita? Es básico, pero créanme que trae problemas. O sea, estamos hablando de una lineecita muy simpática que tomas un café. Entonces, el lenguaje desde la ontología te hace distinciones de todos esos detalles para que cuando tú estructures, automáticamente tú vas a ver que yo te voy a preguntar, bueno, cuéntame a qué hora es, vamos a definir la hora. Porque ya yo estoy atenta de que mi tardecita posiblemente, pero yo tengo la posibilidad de conocer al español y la posibilidad de que conozca al latino, pero el que no lo tiene lo hace por obviedad. Y en la ontología se llama transparencia, que es cuando ya es obvio, porque para la cultura española, capaz yo te digo tardecita y ya ustedes saben que es tardecita, pero si viene alguien de otro lado, yo no sé qué es tardecita para ti. Esas son las transparencias que en ontología te las hacen ver mucho. Atento con las transparencias. Entonces, claro, las transparencias en el lenguaje es muy común. ¿En qué es lo que es? O sea, ¿hacia dónde es que nos ponemos de acuerdo? Entonces, claro, la ontología te estructura mucho y tú vas a ver cuando hablan dos personas que son de ontología, muchas veces, a veces empiezan a hablar de un lenguaje, mira, no verificaste y a mí no me dijiste las horas. Y ahí empieza. Entonces no te quejes porque no quedamos de acuerdo, pero obviamente hay dos partes que no se pusieron de acuerdo. No se pusieron, y si yo estoy en España, yo me debo habituar a España. Si estás acá, entonces, bueno, la tardecita mía es de acá, pero igualmente, si no lo verificas, no lo sabes. Hasta que lo verificas, y ya como nos conocemos, Evangelina y Katiuska, ya nos vemos en la tardecita en tu casa, y en la esquina de tu casa, ya tú sabes que es la 4, o sea, ya pasa a ser transparente. En la ontología te hace la distinción del lenguaje para que entendamos que en el lenguaje no lo estamos entendiendo. Porque al final lo que te dice, espérate, atento, no te estás entendiendo. O sea, verifica. Sí, otra pregunta. ¿Hay herramientas, por ejemplo, específicas para negociar, para solicitar algo, para la escucha, para responder, por ejemplo, con opiniones encontradas? ¿Esto también se trabaja? Es muy bueno en conflicto, porque justamente para ahí está la habilidad de lo que son los hechos y las interpretaciones. Cuando la gente no pelea por los hechos, la gente pelea por las interpretaciones. Sí, por cómo se siente. Y las interpretaciones son básicas. O sea, es por lo que yo interpreto que además te quiero traer en mi terreno porque yo quiero tener la razón, sí, que eso es otra. Sí, eso, el persuadir, ¿no?, a la otra persona. Te lleva al hecho, va a llevar en las conversaciones, te va a llevar al hecho. Te va a decir, vente, que necesitamos ir a los hechos. Y cuando ven el hecho, se desarma. O sea, ya como que me voy para atrás. En ontología sí tienes varias herramientas, tanto para conversar como para poder romper ese tipo de situaciones. Las entradas de las niñas, las estoy mandando ahí para tenerlas, olvídate, en mi caso. No sé, hoy alguien habló. Hay alguien que... Bueno. Entonces, sí, las tienes también para lo que es conflicto. Me preguntaste de último conflicto y antes me preguntaste. Sí, solicitudes, por ejemplo, si yo te quiero pedir algo. Corporalidad. Corporalidad, es importantísimo. La ontología te lleva desde el lenguaje, emoción, que te reconozcas tu emoción y que te des cuenta cómo te manejas corporalmente. Yo no sé si ustedes tienen esa expresión, porque no lo sé, en Venezuela se usa mucho, que es la nube negra. Dice que tú dices, ay, esta persona es una nube negra, tiene como una nubecita. Había una comiquita. Eso? ¿Qué significa? Ya te lo digo, había una comiquita que el hombre era todo y hablaba todo negativo, que el mundo se iba a caer, que si él salía iba a llover, que si salía pichar un caucho, y esa gente, entonces era un chiquito que andaba como con una nubecita negra que estaba lloviendo todo el tiempo. Entonces en Venezuela dicen una expresión muy común, que tú dices, ay, no, esa persona es nube negra, y si tú te escuchas, y si tú empiezas a escuchar a las personas negativas, o esas personas que tú dices, Dios mío, pero a este le pasa de todo. Escucha el lenguaje para que tú te des cuenta que, madre Dios, todo el tiempo está anticipando la tragedia. Entonces, obviamente, desde el lenguaje y desde la ontología trabajas mucho sobre tu corporalidad, sobre cómo presentarte. Cuando tú te vas a presentar a una empresa y se trabaja mucho en gran parte
Y ahí quizás una de las herramientas más importantes, y en la ontología hasta cada vez lo van adelantando y lo van trabajando más, y es porque la corporalidad es capaz de cambiarte a ti el estado de ánimo. Más no se puede utilizar para evadir, con eso hay que tener mucho cuidado, porque yo me pongo todo el tiempo contenta y evado lo que yo estoy sintiendo. Pero si tú hoy tienes una entrevista, Evangelina, de trabajo, y tuviste una discusión con tu esposo, la situación es que estés muy en tu mejor momento, ¿no? Entonces sí hay ejercicios que te dicen corporalmente de trabajar, de hacer cosas, para que cuando tú te presentes vaya con tu mejor posición. Yo no puedo pedir un trabajo donde, bueno, pero tú quieres trabajar, bueno, sí, pero, bueno, pero, ajá, o sea, entonces te da a entenderte cómo tu cuerpo se está manejando, porque hasta el cuerpo también nos va a generar una realidad. Y en el coaching ontológico se utiliza mucho que cuando yo estoy conversando, hay puntos que toco que la corporalidad reacciona, y ahí ya yo me doy cuenta que ahí está pasando algo, porque estás tocando un punto que esta persona empieza a sentirse incómodo. Entonces sí, el lenguaje, la corporalidad habla total. Yo puedo ponerte en mute y escuchar, y dependiendo cómo tú te estés comportando, hay un lenguaje interpretativo de mí, y posiblemente eres la mujer más feliz del mundo, pero yo interpreto también con el cuerpo. Tú empiezas a leer también con el cuerpo. Entonces sí se genera también, hay mucha conciencia con respecto a eso, a cómo entiendas que tu cuerpo también está hablando. Y eso se trabaja mucho en el coaching ontológico. De hecho, mi invitación siempre es a que se sigan formando a nivel corporal, porque además la neurociencia lo muestra. Es como que antes se hacía y había buenos resultados y era un poquito más complejo explicarlo, pero resulta que gracias a la neurociencia, menos mal, nos ha demostrado que efectivamente sí. Como les digo, esto es infalible. E inmediatamente dice que sí. Si ustedes tienen una entrevista, ríanse. El organismo dice, ella está contenta. Ella no sabe de tus problemas, ella está contenta. Te va a empezar a generar mejores endorfinas para ir a una entrevista. Hay muchas habilidades que puedes agarrar desde la corporalidad, que también la tienen otras líneas, otras cosas, danza primal, tienen muchas cosas, la de los 5 ritmos. Hay muchas cosas que también se pueden tomar, porque el entender el cuerpo y manejar el cuerpo, efectivamente la emocionalidad cambia. Entonces nos ayuda mucho a trabajar con personas para poder trascender a veces los límites que esa persona tiene. Porque chiquito le dijeron, cállate la boca al profesor, ¿sabes? Que eso era muy normal, cállate la boca, no hables más. Y ahí se bloquean, unos sí, otros no les importa, pero bueno, empieza el bloqueo a nivel empresarial. Entonces sí, efectivamente sí, la corporalidad es indispensable en todo esto. Katiuska, una pregunta, ¿hay algún libro con respecto a esto último que estás hablando de la corporalidad? Mira, la ontología lo maneja, pero como el libro, te podría averiguar y se los hago llegar, libros, porque lo que es ontología del lenguaje es brillante, pero es del lenguaje, pero Claro. sí hay grandes referentes en el tema corporal, que te lo mejor prefiero, porque yo con los nombres de los libros no me acuerdo, Bueno, pero bueno. sí, porque lo trabajamos durante todo el tiempo y hay grandes referentes ontológicos con respecto a la corporalidad. Uno se llama Rocco, que es chileno, que por cierto es esposo de Paz Sagal, que es tremenda referente también chilena con respecto a la corporalidad. Rocco es brillante manejando la corporalidad a nivel ontológico, porque él sí es ontológico, pero hay otras también como la danza primal también tenemos, y de hecho en el YouTube de la Federación van a tener ahí están de la danza primal, están referentes importantes con respecto a la corporalidad. Hay uno también que se llama Leonardo Wok. Ay, se quedó como parado. Leonardo Wok, que es argentino. Leonardo también está en una entrevista de la Federación donde justamente él utiliza mucho también el teatro y se llama psicocorporal, que es como que trabaja mucho la corporalidad, porque sí es muy importante en la ontología. Y a medida que se ha ido avanzando, porque otra cosa de la ontología es que lo que dijo Rafael Echeverría, digamos, uno de los referentes importantes, hace 20 años, me encanta que hay gente que diga, bueno, pero ¿por qué ahora dices otra cosa? Y bueno, caramba, Claro, la gente cambia. pasaron 20 años. Claro. Pero mira, he visto reclamar duro, yo me he quedado y yo, pues, colmo. En la ontología, digamos que es parte, ¿no? Y él siempre es muy responsable. Él dice, lo que digo hoy, bueno, es hoy, no sé mañana. Pero bueno, sí hay. Y la corporalidad te diría que es el que más canta, Evangelina. Es la que, me puedes decir todo lo que tú quieras, pero la corporalidad es la que está cantando todo el tiempo.
sea, es la que te está diciendo en qué mundo anda esa persona, es la parte corporal. Y como siempre, señores, hay que verificar, porque nunca saber. Gracias. No, de nada, Angelina. Gracias por todo. Bueno, yo me imagino que todos están contentos. Y bueno, esto es un paseo en el mundo de la ontología. Yo creo que ya estamos pues al cierre. Y bueno, por supuesto, estamos súper unidos y una vez más, pues les invito que seamos voceros de los gremios, seamos todos comunicadores. Este es un trabajo de todos, esto no es un trabajo de AECOP, esto no es un trabajo de FICOP, esto no es un trabajo de otros gremios interesantes, importantes, ASESCO, que también lo tienen ahí sino es un trabajo de todos. Y creo que eso sí nos une ese día que tuvimos un gran desayuno de todos juntos, de que tenemos que comunicar y ustedes son los voceros de esa comunicación, así que hablen de esto, hablen de las formaciones, hablen de la gente, hablen de lo que se está haciendo, porque si hay gente haciendo muchas cosas, bueno, publiquemos, hablemos. Así que bueno, esa es mi invitación y bueno, nos seguiremos viendo, por supuesto, y seguiremos estando aquí. Así que bueno, y habrán cosas buenas. Ya estoy emocionando a Pilar con otras cosas, así que seguiremos creciendo. Muchas gracias, Katiuska. No sé si hay alguien que tenga una última pregunta y si no, pues cerramos un poco la tarde de hoy. A ver si hay algo aquí que están comentando. Muy bien, sí, nos comentaba Pilar que bueno, ha tenido que salir y por no interrumpir nos ha dejado ahí en el chat un mensaje. Ay, tan bellas. No, sí, esto hay mucho que caminar, hay mucho que crecer y sí, hay todavía muchas cosas que hacer y haremos juntos. El área social también para nosotros es muy importante. Hay un área social que hay coaching gratis, nosotros lo damos y en momentos de conflictos más, está la federación siempre ayudando. Ha ayudado a mi país en momentos bien difíciles, así que creo que es importante el área social para nosotros y ahí estamos para aportar también desde el área social el coaching. Así que, bueno, bienvenidos y siempre estaremos aquí y ya, es cuestión de despedirnos y gracias. Yo quiero hacer una pregunta última, cortita. Dime. ¿FICOP Claro. da cursos de capacitación o simplemente, bueno, no simplemente, uno tiene que capacitarse fuera y después certificar en FICOP? Están en la página de nosotros, que es la que tienen ahí abajo, es la info, ficop.info, están todas las escuelas autorizadas de las federaciones que tienen. Nosotros no agremiamos escuelas, sino formaciones de coaching ontológico que están dentro de esas escuelas. Y algunos postítulos, hay varios postítulos que están ahí, varios cursos que están avalados de la federación, de hecho está hasta biocodificación, hay varias cosas que están avaladas por la federación, porque va desde el lenguaje ontológico, pero sí, ahí consiguen las escuelas y hay de todo, como te digo, hay de todos los precios, gremios, ahora estamos hablando ya con la parte anglosajona, que justamente pronto la van a ver, pero sí, tienes varias escuelas y como yo siempre les digo, métanse, vean, hablen con ellas, entrevístense, a ver con quién, porque hay algunas online, otras no. Yo ahí sí me pongo la gorra de la federación y sé que hay muchas. Hay unas un poco más inclinadas hacia la parte ejecutiva. Por lo menos Newfield Consulting es como la referente más alta y tanto Consulting como Network y Sealer también, pero Sealer todavía está ya por entrar Sealer. Pero sí, las Network, pues ellas son bastante empresariales. El Newfield Consulting es bastante enfocado empresarial. Hay unas que son más emocionales, otras más empresariales, tienen que buscar su estilo, pero lo que sí digo que cualquier escuela que esté avalada por la federación, nosotros estamos pendientes, por supuesto, de eso y estamos pendientes de que esa formación cumpla con todos los requisitos. Entonces sí, pueden averiguar por ahí, pueden informarse, pueden preguntar. Hay unas pequeñas, otras más grandes, hay de todo. Está también Minerva Gebran, que está en Chile también. Los 3 referentes más grandes son Chile, las 3. También está, y es muy buena referente también. Ahí tenemos varias escuelas que ustedes pueden informarse. Yo digo que siempre tiene que ser alguien con que tengas empatía. A mí me encantaría estudiar en todo, meterme como en todo, porque me parece que todo te agrega algo, ¿no? Entonces pueden hacer cursos en una, se gradúan en una, hacer cursos en otra, porque sí lo hay.
Entonces sí tienen el acceso. La federación lo que hace es apoyar pues, a las escuelas que tienen la formación. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Katiuska, por tu tiempo, Gracias a tu ustedes. generosidad y compartir tu experiencia, ¿no? Y cómo te ha aportado a ti el coaching ontológico y bueno, qué beneficios nos puede traer también en las organizaciones. Y bueno, cerramos ya la última actividad del ciclo de actividades de este año, como comentaba Pilar al principio. Pero bueno, aún tenemos 2 encuentros antes del verano, que el próximo será la próxima semana, el martes 23, que tenemos la Asamblea General Extraordinaria de renovación de los cargos de la Junta y a los que, bueno, pues os invitamos a que estéis ahí en vuestro papel de persona asociada. Y el último será ya para la última semana de agosto, el 30, donde será la sesión informativa del Congreso, donde bueno, os daremos todos los detalles, que estamos ahí trabajando sobre ello con mucha ilusión y bueno, aire renovado también. Así que bueno, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todas y un abrazo muy fuerte.